tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado, un programa en el que vamos a abordar tres temas muy importantes. Uno crucial, de carácter internacional, lo vivimos en los últimos días. Primero con el fallecimiento del Papa Francisco y después las expectativas en un segmento muy grande de la población mundial. 1.300 millones de católicos. Después me van a corregir si son 1.300, 1.400, se dijeron algunos números distintos sobre el particular, pero digamos que es la corriente religiosa más grande del mundo y las expectativas puestas en la designación del próximo Papa que se produjo el jueves pasado con la designación de León XIV. Este es uno de los temas. Después vamos a abordar también todo lo que representa la necesaria incorporación de tecnología en nuestro país, la inteligencia artificial. Estamos en preescolar y otros países ya están a nivel de posgrado, doctorados y compañía. Entonces estamos muy atrasados con respecto a esta cuestión y cuáles son los retos que tenemos y desafíos sobre el particular. Y finalmente, los nuevos cálculos que haremos se hará desde el Estado paraguayo para definir cómo afecta la inflación o cómo corregir el desfasaje entre salario mínimo e inflación. Son tres temas, pero arrancamos de esta manera con el primero de ellos, la elección de León XIV. Roberto Prevost, desde el pasado jueves, León XIV es el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Nacido en Chicago, Estados Unidos, donde se ordenó en 1982. Desarrolló una gran parte de su carrera sacerdotal en el Perú, siendo designado por el Papa Francisco en el año 2015 como obispo de la diócesis de Chiclayo, Perú. Desde enero del 2023 fue nombrado por su antecesor como prefecto del dicasterio para los obispos y en septiembre del mismo año como cardenal, siendo considerado ya entonces como uno de los favoritos de Francisco, según los especialistas. Su ascensión como sucesor de Pedro en el segundo día del cónclave puede interpretarse, por tanto, como la continuidad de las líneas generales de las ideas progresistas o reformistas en el Vaticano, frente a las concepciones teológicas ortodoxas, también llamadas conservadoras, que estuvieron representadas por un segmento minoritario en el Colegio Cardenalicio. ¿Cuáles serán sus principales desafíos dentro y fuera de la Iglesia, institución de enorme peso espiritual y también político en todo el mundo? En instantes en esta edición de Fuego Cruzado. Ahora les decía un tema muy importante. Hablamos de la religión y la institución religiosa de mayor peso, no solo espiritual, sino también político a nivel global, a nivel del planeta en general. Para hablar de este tema, sobre todo de las perspectivas también, está con nosotros como invitado el padre, el sacerdote católico Narciso Velázquez, es ex rector de la Católica, como uno de los antecedentes a mencionar. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín. Un gusto de verdad compartir aquí contigo. Tu apellido me trae gratos recuerdos muy cercanos con personas que han tenido también que ver en mi historia personal. Así que pues para mí un gusto compartir aquí contigo y más todavía en este ambiente que, como muy bien lo presentaste, es un acontecimiento que de alguna forma nos puso en una situación de algarabía, como casi como en un sentimiento encontrado. Por un lado, cuando fallece el Papa, pero por otro lado, en la sucesión que viene dentro de esto, con este nombramiento que hemos tenido en estos días. Así que pues gracias por invitarme y aquí contento de compartir contigo, con ganas de reflexionar también al respecto. Gracias a vos. León XIV, porque algunos le llaman, vamos a tener este tipo de equivocaciones secundarias, ¿verdad? León XIV, cosas por el estilo. La Real Academia, no sé por qué, se tomó rápido el trabajo de salir a declarar es León XIV, ¿verdad? Sí, porque él usa en la Iglesia hasta el noveno, usa hasta el segundo, 9, usa en este orden. Sin embargo, a partir del 10, si podemos recordar, por ejemplo, Pío IX, Pío X. Claro. Y luego
vamos ya con Pío XI y Pío XII. Correcto. Entonces, O Juan Pablo II, no es Juan Pablo II. ¿verdad? Claro, pero si hubiera un Juan Pablo, llegaremos al 10º y luego vamos a decir Juan Pablo XI. Entonces, justamente por eso, porque es León XIII y León XIV. Entonces, el 14º no cabe. Pero esa es solamente una, a ver, si es que vale la palabra, solamente a modo de escritura. Si bien lo llamamos Juan Pablo II, pero por ejemplo, en la mención en la misa no se dice el número. Lo mismo que en este caso León, no vamos a decir acuérdate de tu iglesia y con el Papa León XIV, no lo decimos. ¿Y cómo se dice? Y se dice simplemente y el Papa León. Y luego y nuestro obispo. Entonces, justamente porque eso es a modo de escritura y también, como sabes, la iglesia es muy atenta en sus archivos que lo hace presente de esa manera también. Nos ahorró problemas la iglesia le designa de otra manera a los papas. Después podés comentarnos por qué tienen que adquirir otro nombre, digamos, ¿verdad? Porque Probes, de origen francés, tiene otra pronunciación. Nos resolvió el drama, es León. Es León. Es León, ¿verdad? Sí. A nosotros es León. Simple. Sí. ¿Por qué, a propósito, para no se nos escape después, por qué adquieren otro nombre? Normalmente, dentro del concepto bíblico, el nombre implica la tarea y la misión. Por eso, Jesús significa Salvador. Moisés significa salvado. Y a partir de todo ello, pues también, particularmente con el Papa, pues referido al primer Papa dentro de esto, el que fue nombrado por Jesús, originalmente su nombre era Simón. Y Jesús le dice, te llamarás Pedro, porque tu nombre es piedra. Y en este sentido, piedra, roca, significa lo que quiero fundar contigo a partir de esto y con ustedes, de manera a dejar bien en claro, el poder del infierno no la derrotará. Entonces, desde esa perspectiva, pues a partir de lo que viene sucediendo posteriormente, cada uno tiene la posibilidad de elegir el nombre que él mismo de alguna manera ya presenta como un horizonte programático. Padre, estamos en contacto con Mario Ramos desde Estados Unidos. Él se encuentra en los Estados Unidos, profesor de Teología y Filosofía, tiene doctorados. En fin, lo conocí de muy chico y él también cuando yo tenía pelo en aquella época. Ya está Mario en comunicación. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, escucho bastante mal. Qué pena. Bueno, vamos a ver si entendés al menos lo que queremos consultarte, Mario. No hay caso. No entiendo completamente. Vamos a retomar la comunicación. Padre, entonces, ya dilucidado el tema de por qué cambian el nombre y su origen, ya de la época de Jesucristo arranca esta historia. Había muchas expectativas con respecto al rumbo que seguiría la Iglesia en función a quien fuese designado como Papa. Sí. Salió León XIV, la discusión era, no la discusión, las alternativas que se planteaban era la continuidad de la línea que había imprimido Francisco durante su papado, durante su pontificado, o de carácter más progresista y reformista, o restaurar posiciones más ortodoxas, también llamadas conservadoras. La elección de León XIV, la designación de León XIV, significa, para algunos, por lo menos sin conocer demasiado, sin ser grandes conocedores en la materia, la continuidad, el continuismo. Es decir, la misma línea que venía desarrollando Francisco, con algunas particularidades tal vez y a otros ritmos a lo mejor, pero en ese marco se espera que ejerza su papado León XIV. Me permito, Benjamín, en este sentido, tal vez precisar lo de continuismo.
a mí me da la impresión que cuando hablamos de continuismo, me da la impresión como que tiene una connotación estática. En el sentido de que vamos a continuar con lo mismo. Entonces, a mí me gustaría decir, este es el rumbo que viene tomando la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, y te hablo en estos términos porque sé que sos conocedor, porque el Concilio Vaticano II fue como la mirada nueva de la Iglesia para adelante. Sí. Entonces, en ese sentido, pues lo que vino después, porque imagínate, si es que nosotros nos quedamos en 1960, claro, cuando viene Juan XXIII, que todos pensaban que porque era un cardenal viejito, incluso era muy bueno, lo llamaban incluso el Papa Bueno, que todo iba a ser así tranquilito. Pero el Papa, apenas asumido, dijo, señores, revisemos cómo vamos. Y hasta sorprendió a todos, porque como que los concilios eran convocados cuando había problemas, por ejemplo el Concilio de Trento, que era para responder a herejías o a contestaciones que se tenía. Todos dijeron, pero ¿qué? ¿Cuál es la herejía? ¿Cuál es el dogma que necesitamos? Y él dijo, no, abramos las puertas y las ventanas para que entren nuevos vientos. Y a partir del Concilio Vaticano II se inicia todo un proceso con documentos que incluso hasta hoy estudiosos dicen todavía no se ha leído a profundidad de todo lo que dice el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, un documento como la Gaudium et Spes, como la Lumen Gentium, como la Sacrosanctum Concilium, que habla incluso de la liturgia. Y mira que seguramente sabrás, los parientes tuyos que fueron obispos en este caso, pues hablaban un perfecto latín. Sí. Ellos fueron formados en aquella época en donde el latín era el idioma oficial y con el latín se manejaban todos. Hasta hoy, por supuesto, hay términos que quedan como el latín, pero a partir de allá se dijo, sí, siempre el latín, pero también usemos las lenguas de cada cultura. Y eso es lo que se vino traduciendo con los papas sucesivos, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Juan Pablo II, por ejemplo, la gran revolución, él dijo, no me voy a quedar acá en el Vaticano, empiezo a salir. Le llamaron, incluso le pusieron el nombre de trotador del mundo, le pusieron con aquel término en inglés. Entonces, llegó hasta los confines. Entonces, eso va marcando una realidad. Y por eso yo digo, no es solamente un continuismo, sino que un afianzamiento, sí, una precisión incluso de una lectura más aguda de las exigencias que tiene la Iglesia ante el mundo actual y sus problemas. No, entiendo, me parece bien la precisión. Yo lo decía en el sentido de que hay papas que tienen un perfil, digamos, en el marco de lo que estás señalando, hubo papas que tenían un perfil más moderado y otros un perfil más progresista. Y con el afán de llevar adelante determinadas reformas. Sí. Francisco tenía un perfil mucho más progresista que Benedicto, en general. Sí. Benedicto era un hombre de carácter más conservador y una visión, así se quiere, más rígida, ortodoxa, teológica, muy aferrado a esas cuestiones. Entonces son perfiles distintos, aunque la historia se haya arrancado, esta última etapa por lo menos, haya arrancado en el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Sí. Concilio Vaticano II. Sí. Bueno, cuando yo me refiero al tema del continuismo, no es estático, para nada, sino de esa línea progresista o de reformas. Sí. ¿Hacia dónde apunta esto? Y apunta a un afianzamiento de una presencia, digamos así, mucho más abierta ante los problemas que el mundo tiene en este momento. ¿Cuál es? Porque la humanidad también viene viviendo, de alguna forma, como podríamos decirlo, un desafío en sí mismo. ¿Y por qué digo un desafío en sí mismo? Porque el ser humano, y por eso la humanidad, si lo vamos a hablar en forma genérica, tiene, por un lado, el desarrollo tecnológico material que lo tiene a la vista,
y entonces toma el concepto religioso solo como un cultivo intimista. O sea que yo dentro de todo lo que vivo, entonces trato de tener, como dicen hoy en el mundo académico, incluso las habilidades blandas. Trato de desarrollar como actitudes que me permitan una cierta armonía con el entorno que tengo. La religión desde el punto de vista cristiano no es solamente un desarrollo de habilidades blandas, sino que es una presencia transformadora a través de sus miembros y, ¿por qué no también a través de intervenciones directas de quienes tienen una tarea un poco más directiva? Si es que vamos a hablar en este sentido de lo que es la jerarquía. Porque la Iglesia se define a sí misma dentro de su función como maestra, como enseñadora, como quien tiene que interpelar y preguntar qué es el mundo, qué es el hombre, cómo estamos llevando estas cuestiones. Hay algunos aspectos, porque esto da para charlar mucho, ¿verdad? Larguísimo. Va a ser objeto de discusiones también en el futuro inmediato, pero hay algunos temas que son muy sensibles, que abordó la Iglesia, aunque no los definió o no los redefinió por lo menos. Por ejemplo, en el Sínodo de la Familia, el tema de la comunión para los divorciados. Este va a ser un tema, ¿crees?, en la agenda de León XIV, y si es así, ¿cuál crees que es su visión sobre este tema en particular? La visión yo creo que está definida dentro de todo, o sea, es que el tomar la comunión o el romper la comunión, dentro de todo, o sea, el tomar la comunión es un gesto. Sin embargo, el que romper la comunión lleva consigo una revisión directa desde la situación personal de cada uno, en donde, como lo dijo muy bien ya en su momento el Papa Juan Pablo II y luego también lo dijo el Papa Francisco, hay cuestiones que entran en el fuero interno de la persona. Entonces, el hecho de que seas divorciado o el hecho de que seas no divorciado, pasa muchas veces por una situación social en la cual te encuentras o se encuentra la persona, pero en el fondo es la cuestión de la situación personal, por qué se encuentra en aquel hecho. Entonces eso es lo que va seguramente a tener sus matices de tratamiento, porque son temas también de actualidad. Pero de doctrina también, o sea, me refiero, es un sacramento el matrimonio. Claro que sí, pero... Y al romperse el sacramento, entonces no se está en comunión. El cambiar otorgar la comunión implicaría absolver del problema que representó la ruptura de ese sacramento. Cambiar un dogma. Sí, pero no se trata de cambiar el sacramento o de absolver ese no sacramento. Porque lo que tiene la Iglesia es justamente entender la situación personal de cada uno, a ver si en aquello que se realizó, llamado sacramento del matrimonio, realmente hubo o no hubo sacramento. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Y por qué? Porque pudo haber habido algún hecho en particular que puso, como dice, un obstáculo, un óbice, dice en el término, que por lo tanto aquello que se realizó no cumplió todos los requisitos y por tanto no fue en realidad en el momento que se realizó. Me pasa que ahí se relativiza todo, padre, porque yo te puedo decir, a la hora de casarme yo no estaba muy convencido, ¿verdad? Sí, pero no creía luego mucho en esa situación, en ese proyecto, ni que el cura me esté dando su bendición para algo que estaba confuso. Entonces, se disuelve el vínculo, un vínculo que es indisoluble desde el punto de vista teológico, digo, desde el punto de vista doctrinal. Y después, entonces, ¿cómo se plantea? Yo me voy y digo, yo estoy en comunión con la Iglesia. ¿Y la Iglesia qué me va a decir al respecto? Porque una cosa es asistir a misa, rezar y compañía, y otra cosa es la comunión propiamente. Claro, la comunión propiamente. De hecho, que si es que está el elemento que
que no te permite, la iglesia no te puede dar, porque la iglesia no tiene autoridad. O sea, te tiene que disolver el casamiento. Entonces. Por eso. Ah, sí, sí, claro. Sí, por eso. Se tiene que disolver. Pero en algún caso, la no disolución pasa por una, a ver si es que puedo explicarme, pasa por una cuestión ya eclesiástica, sino que hay una cuestión de conciencia. En donde, y ese es el tema que lleva consigo la gran discusión. Cuando no se trata de la persona que dice, no, yo quiero comulgar de igual manera como sea, quiero comulgar, porque el que quiere acercarse a la comunión es porque valora la comunión y porque entiende lo que es la comunión como tal. El tomar la hostia, así que vamos a decir en el hecho mismo. Sin embargo, pasa porque tal vez esa no disolución no se da por las circunstancias que escapan al deseo de la persona. Entiendo. Junto con eso, también hay discusiones respecto al matrimonio igualitario, como le llaman algunos. Claro. Al sacerdocio de las mujeres, las mujeres que puedan acceder al sacerdocio, al celibato mismo, sacerdotal, que no sea obligatorio, aunque en algunas regiones del mundo no lo es. Nosotros más creemos que como acá es en todo el planeta y no es así. Así mismo. Estos temas van a seguir, ¿crees que van a ocupar un espacio importante en la discusión? Porque mucha gente está expectante de estos temas en particular. Y yo creo que estos temas son... pues son temas de los últimos tiempos y te podría decir de que son temas que vienen al interno de la iglesia planteándose y se van a seguir planteando seguramente. El Sínodo de la Familia planteó el distinto modelo de familia y se trajeron incluso en el instrumento de labor y se hablaban de los distintos tipos de familia. Por supuesto que eso llevó a una discusión, pero muy dura, entre posiciones, incluso en los ambientes de discusión que tuvo la iglesia, que son los sínodos, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que estos temas van a seguir planteándose. ¿Cuál es el rumbo que va a tomar? Eso sí, es un poco difícil. Incógnita. Probablemente, como dirían algunos, yo ya no esté, ¿verdad? Y se sigan planteando y no sé tampoco qué soluciones van a salir. Pero sí que son temas de actualidad, así como otros temas que también hacen un poco al quehacer propio de la iglesia. Padre, desgraciadamente nos quedan 45 segundos. Uy, bueno, sí. ¿Vos creés que existe algún riesgo de que sectores de la iglesia en disidencia con esta orientación, primero de Francisco, ahora de León XIV, pudieran escindirse? ¿Esos riesgos no existen? ¿Cuál es tu impresión al respecto? Y yo tengo que decirte, mirando hacia atrás, que siempre, o sea, no siempre, pero bueno, tenemos experiencias de hechos que han llevado a separaciones. Sin embargo, los últimos papas, ya después del Concilio Vaticano II, han trabajado y están trabajando bastante sobre el acercamiento. Hay un día dedicado en el año en donde se habla de la unidad de los cristianos, en donde tal vez incluso respetando las diferencias, se trata de encontrar un elemento en el cual nos unamos y nos comuniquemos, ¿verdad? Nos comuniquemos en el sentido de comunión, pues, y eso, pues, ojalá no suceda, pero si sucede, es como el hermano que se va, es el hijo pródigo que se va, o tal vez el hijo pródigo como el hijo mayor que no entra a la fiesta. Entonces, esas situaciones en donde continuamente Jesús nos llama a la unidad, sobre todo, Jesús hizo una oración, tenemos eso en el capítulo 20 de San Juan, del Evangelio de San Juan, donde él habla sobre que sean todos uno. Es un deseo de Dios. Algo de esto dijo León XIV en su primer... Así mismo, eso mismo, sí. Él mismo ya tiró esa necesidad de seguir trabajando por esto. Padre, con las disculpas del caso, porque me hubiera gustado seguir mucho más tiempo y lo vamos a hacer en otros espacios, te agradecemos mucho tu participación, ¿sí? Gracias, Benjamín, un gusto para mí, de verdad, una oportunidad grande. Y tenemos esta gran tarea, a través tuyo, a través de los medios de comunicación, también pues plantear mesas de diálogo con todos,
con cristianos, no cristianos, con creyentes, no creyentes. Sobre todo tenemos que trabajar todos por un mundo más humano en donde los que son menos favorecidos puedan tener también participación en las oportunidades del mundo. Sin duda, sin duda. Hacemos una breve pausa, a la vuelta estamos con la ministra de Trabajo. Ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado. Como anunciábamos, vamos a abordar un tema de muchísima importancia en nuestro país que desgraciadamente todavía no es objeto de un amplio debate. Va a ser, por fuerza de obligación, se va a ir incorporando a la discusión nacional. Tiene que ver con la integración de la tecnología, la incorporación de tecnologías, en el más amplio sentido de la palabra, como parte de ellas de la inteligencia artificial. El mundo se mueve a un ritmo, o gran parte, para no exagerar, porque hay parte del mundo muy atrasada, pero una parte del mundo, el que está avanzando raudamente, lo hace al ritmo de estas tecnologías que a su vez se están desarrollando también en forma extraordinaria. Nosotros, y tenemos que asumirlo con mucha humildad, lo hacemos al ritmo de una carreta. Esa es la realidad. Suena chocante y va contra discursos que a mí me gusta cuando se hacen apelaciones nacionalistas y cosas por el estilo, pero tenemos que partir de la realidad. Y la realidad es que nos movemos a ese ritmo, mientras que de carreta, mientras que una parte del mundo, la que está avanzando, lo hace al ritmo de estas tecnologías. Vamos a hablar de este tema con Sofía Shey, la doctora Sofía Shey, a quien le agradecemos su presencia esta noche. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Buenas noches. No, soy la que agradezco, Benjamín, y poner este tema tan relevante a un debate más coloquial, más social, que tenemos que estar envueltos todos los humanos y, por supuesto, los paraguayos. ¿Y de qué punto partimos? Yo creo que es sumamente importante hacer algunas diferencias, porque es un término sumamente posicionado, la inteligencia artificial, pero poco entendido. Y eso es importante diferenciar. Hablamos incluso de la macrointeligencia artificial, que es una tecnología para tecnología. ¿Cómo así? La inteligencia artificial para desarrollos para la salud, tenemos inteligencia artificial desarrollado para la educación, en donde yo vuelo todos los días. Tenemos para defensa, entonces son software desarrollado para otras tecnologías, quiere decir tecnologías para tecnologías. ¿Y por qué eso es importante, Benjamín? Porque nosotros creemos que estos chats generativos que tenemos dentro de los teléfonos es la real inteligencia artificial. No. Claro que es un modelo que se monetizó y altamente penetrado en los mercados porque es soft y hard. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo el dispositivo y tengo dentro la interfase de IA, donde, por ejemplo, en manos de una persona que no sabe de nada de química, puede llegarle una información para desarrollar algo químico. O sea, tengo información para que yo, lega en la materia, tenga información de un postdoctorado. Eso cambió toda la lógica de la construcción del conocimiento. También le saludamos al diputado Rodrigo Gamarra de la ANR. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto compartir contigo, tu audiencia, y con la eminencia que haga la doctora Sofía. Es una eminencia. Que vamos a aprender muchísimo de ella. Así es, esa es la idea, para eso la invitamos. No disponemos de mucho tiempo por el tema de la televisión. Entonces, tenemos que focalizarnos en algunos aspectos que, por ejemplo, en lo que a vos respecta, la discusión en el Congreso. ¿Cómo se aborda una discusión? Recién yo ponía el ejemplo de la carreta y los, qué sé yo, transbordadores espaciales en los que ya están circulando otros países, ¿verdad? Y en el Congreso mismo, ¿qué nivel de asesoramiento, de acompañamiento están teniendo ustedes con el tema de la tecnología? Por ejemplo, se busca regular la inteligencia artificial. Está muy bien. Eso en todas partes del mundo se debe regular. Pero para eso tenés que saber primero de qué se trata. Entonces, ¿cuál es el nivel de conocimiento que vos, con toda honestidad, que se tiene en el Congreso y que sirva como base para desarrollar este debate? Mira, Benjamín, yo honestamente creo que, para resumirte, como hablas del tiempo siempre, honestamente creo que todavía es pobre. Es bastante pobre el conocimiento que tenemos todos, ¿verdad?
pero sí es importante que se aborde la cuestión y que haya un disparador para empezar a discutir este tema a nivel Congreso, que es lo que nosotros pretendemos como proyectistas, ¿verdad? Nosotros presentamos el primer proyecto de ley sobre inteligencia artificial, ¿verdad? No existe otro. De repente creo que habló alguien más sobre una intención, pero el único que se presentó hasta hoy es el nuestro. ¿Y de qué se trata? Simplemente de dar un marco jurídico básico, pero que sea justamente de análisis y de discusión, que genere ese debate entre la gente que comprende bastante, ¿verdad?, para que podamos ahí darle forma y sacar algo que realmente sirva dentro de nuestro país, ¿verdad? Y también que eso impulse a que el tema de inteligencia artificial sea abordado de manera seria en los diferentes sectores, en los diferentes niveles, y que podamos involucrar ya en la educación, ver cómo introducir eso en la primaria, en la secundaria, en el nivel terciario, en las diferentes ramas como salud, agricultura. Eso es lo que nosotros pretendemos realmente, y tener un marco básico regulatorio donde se establezcan lo que básicamente nuestra propia Constitución Nacional nos exige o nos permite, que vos hablabas de la protección de datos personales, ¿verdad?, de la utilización de la IA. Hoy nosotros nos estamos topetando con la IA, ¿verdad? Es algo transversal en el mundo, la cual es inevitable que tengamos que atravesarlo en todos los niveles. Y yo, que hice ya varias exposiciones a nivel internacional en mi calidad de miembro del Parlasur, el año pasado en Ginebra, este año en Marruecos, hablaba justamente de que tenemos que involucrarnos como países en el aspecto que podemos ser desarrolladores. Hoy somos solamente consumidores, pero para eso tenemos que generar condiciones dentro del país y apostar por nuestra gente. Y voy a hacer un ejemplo básico rápido nomás en otras materias, en las cuales, por ejemplo, Paraguay hasta hoy no pudo entrar a competir. Fabricación de vehículos de alta gama. No podemos fabricar nosotros vehículos de alta gama, ¿verdad? No tenemos marcas ni siquiera reconocidas que vengan a ensamblar en Paraguay. Porque no hay la infraestructura, porque no están los empresarios a lo mejor que están interesados en esa área, o por el mercado mismo en general. Pero en el tema de tecnología sí podemos competir de igual manera con cualquier país del mundo, pero para eso tenemos que invertir, para eso tenemos que ocuparnos. Y este proyecto de ley, por eso inclusive prevé la creación de un centro de investigación, ¿verdad?, que estén involucrados el Estado, el gobierno, el MITIC y las universidades privadas y nacionales, ¿verdad? Entonces, por ahí va este tema. Nosotros lo que queremos es bajar sobre la mesa para la discusión, y que la gente, como te estaba diciendo, como la doctora, que tiene más conocimiento y que pueda venir inclusive a iluminarnos, a nutrirnos de esto y sacar algo que realmente sirva, que no sea solamente para el papel, para la foto, ni para decir hablamos de inteligencia artificial. Porque lo que tenemos que lograr es tratar de tener productos interesantes, y yo creo que si apostamos desde abajo, en la educación por sobre todo, vamos a lograr en un corto plazo tener gente que pueda sacar productos estrella, ¿verdad? Asusta un poco el vértigo, produce vértigo, sí, en realidad, la forma en que se desarrolla. Parece la carrera espacial de décadas atrás, cómo disputaban las grandes potencias y iban avanzando en esa dirección, y después vos te mirás y vamos un poquito demasiado atrasado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo incorporamos, Sofía, estas tecnologías y cómo las regulamos? Vamos a seguir el hilo conductor de la exposición del diputado. Si nosotros somos consumidores, y si pretendemos ser desarrolladores, hay infraestructuras básicas que tenemos que desarrollar, y también talento humano. Una de las infraestructuras fundamentales es la penetración del Internet, fibra óptica, banda ancha, como urgentemente, porque tenemos una penetración más o menos del 27%, tal vez 28%, y no estoy hablando de datos móviles, porque eso nos sirve para desarrollar grandes lenguajes, grandes modelos de lenguaje, que es el insumo para que podamos hacer que los jóvenes comiencen a desarrollar software, por ejemplo. Entonces, aumentar el ancho de banda, uno. Asegurar que el Internet sea un bien público. Yo no estoy diciendo con eso de que lo maneje el servicio público, que puede ser privado el manejo, pero tiene que ser un bien público.
el Internet, la Internet. El segundo papel fundamental es los sistemas en donde vamos a recoger los datos. Es fundamental que tengamos bien claro que nosotros tenemos un país todavía relativamente analógico, en donde la gran recogida de datos no se dio en sistemas. Decía al inicio que esta es una tecnología para las tecnologías. Entonces, si yo voy a ver en el gobierno de Cartes, participé bastante como ciudadana, ahí trabajábamos la última milla. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde llega el Internet en la mano de los ciudadanos? Ahí se trabajó muy bien la cuestión de los gobiernos electrónicos, que era el primer paso para trabajar a una gobernanza más digital, en donde a ese sistema de recogida de datos de salud, de educación, yo agregaba inteligencia. ¿Se dan cuenta que es tecnología para la tecnología? Eso, por ejemplo, dentro de los gobiernos locales, podríamos haber llegado mucho más rápido. ¿Por qué? Porque entender la apropiación de estas tecnologías, diputado, también necesita de un talento humano en los servicios públicos. Necesitamos de que Paraguay se haga una gran alianza con empresas, por supuesto van a ser normalmente privadas, que ayuden a que este proceso sea más corto. Por eso que la India, para llegar a conectar 600.000, son como lugares alejados, ellos conectaron y lograron instalar hasta el 2023 sistemas de recogida de datos que hoy día generan IA ¿en qué? En educación y la agricultura. Entonces, Paraguay tiene algunas infraestructuras que tiene que colocar, por supuesto. Otra cosa, si nosotros vamos a regular... Pero antes de pasar a la regulación, e incluso al desarrollo, a ser desarrolladores. Primero como consumidores. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Bueno, ¿cómo incorporamos a esos ámbitos estas tecnologías? Esto ya está, Benjamín. Las IA están en manos de todos los paraguayos. Perfecto, pero ¿cuál es su vínculo, por ejemplo, con la educación? Perfecto. Por eso, vos hablabas de algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Preguntó, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué tipo de algoritmos se aplican o deben aplicarse en la educación? Exacto. La educación hace más o menos 20 años en los países desarrollados que desarrollaban contenidos, comenzaron a entrenar algoritmos dentro de esos contenidos. ¿Qué quiere decir? Un entrenamiento vertical, no en redes neuronales abiertas. Entonces, ¿qué hacen los algoritmos? Cuando yo interactúo en un sistema de aprendizaje de matemáticas como alumno, me va determinando en tiempo real al profesor y a mí de cómo me está yendo, porque hay algoritmos de interpretación. Estamos trabajando chat metacognitivos, no generativo en redes neuronales abiertas, que es lo que todos tenemos. Entonces, ¿por qué hoy es importante que la academia, y esto lo dijo el vicepresidente Trump la semana pasada, las academias son en este momento en Estados Unidos son nuestros contrarios, nuestros enemigos, dijo algo así. ¿Por qué dijo eso? Yo vengo de las academias, pero también todo lo que aprendí representa el mundo corporativo. Concordemos que el mundo corporativo lo que hace es trabajar investigaciones en donde ellos monetizan rápidamente lo que descubren. Y eso hoy día maneja el mundo, por eso Estados Unidos contra China pelean esa hegemonía. ¿Quién tiene más qué? Algoritmos entrenados. O sea, la gran asimetría en el mundo va a venir de quién tiene más algoritmos entrenados y quién menos, en sentido objetivo. Porque cuando nosotros hablamos de un chat generativo en la sala de clase, hoy día el rol de profesor, ¿cuál es el rol de un profesor en donde los alumnos, los paraguayos, yo converso con los paraguayos jóvenes, ¿para qué me voy a ir a la universidad si yo aquí puedo tener todo? Pero hay un problema grave. Aquel que no aprendió todavía lo suficiente de la disciplina que tiene que saber, ¿qué tipo de preguntas le va a hacer al chat generativo? Claro. ¿Y qué tipo? Acá hay una cuestión generacional. Benjamín y yo no sé cuántos años tiene, probablemente seamos la última generación que tuvimos que aprender lo que queríamos ser. No sé si me explico. Yo fui capaz de ser lo que aprendí. Pasé por 4 carreras diferentes. Entonces, un chico joven que hoy entra a la universidad, que tiene la información de la ingeniería química en la mano, él puede leer y puede interpretar, pero a su manera, sin un conocimiento base. ¿De qué aspecto?
conocimiento epistemológico. Parece un término muy trillado, pero los saberes son metodológicos, epistemológicos y pensantes. ¿Qué es lo que hace hoy día la generativa? Recoge los tres, como aprendió el humano, y vos le pedís algo y regurgita, te vomita los conceptos en sentido multimodal, incluso imagen, voz generativa. Pero eso tiene sus riesgos y sus límites, sus limitaciones. Tremendos riesgos. Uno de ellos, que ya está probado, la reducción cognitiva de la generación. Van a desarrollar menos cognitivo. Entonces, yo siempre digo, paremos de entrenar cerebros de silicio y entrenemos fuertemente a los humanos. Porque, y les digo a las universidades, porque ustedes están cómodas. Estoy en la Universidad Nacional de Itapúa, trabajo en el área de investigación. Entonces les digo, nosotros estamos muy cómodos en esa caparazón de universidad, porque ahí nos da certeza, somos la universidad, pero no le estamos dando a los jóvenes lo que ellos tienen que saber hoy en la calle. No estamos dando. ¿Por qué? Porque todas las certezas de lo que hoy día se sabe como conocimiento, también saben esto, que nosotros incluso le llamamos inteligente. Le estamos dando a la inteligencia artificial que alquilamos inteligencia. ¿Qué quiere decir alquilar inteligencia? Yo bajo varios apps, estoy alquilando una inteligencia. Pero qué bárbaro, encima una inteligencia que tiene la potencialidad de tener el cerebro de todos los humanos y de toda la creación de conocimiento a segundos clic. Eso es el peligro de las generativas abiertas. O sea, que ayer, inclusive, un ejercicio muy rápido, vos ponías en este tipo de inteligencia artificial generativo el nombre de León 14. Sí. Y te salían cosas, algunas que eran para aplaudir, otras escandalosas, así directamente, ¿verdad? Hasta el nombre, la definición del nombre. Entonces, es prudente, primero, ir entendiendo los distintos tipos de inteligencia que existen, estos chats generativos, cognitivos. Pero, insisto yo en el vínculo con la labor práctica en el sistema educativo. Te quería preguntar, Rodrigo, porque ustedes vienen de aprobar recientemente, por ejemplo, el inglés en todos los niveles. Es muy importante, ¿verdad? Súper importante. ¿Cómo pones en práctica y cómo se vincula eso, por ejemplo, con estas tecnologías? Porque no tenemos suficientes profesores de inglés para impartir clases en todos los niveles. ¿Qué participación tiene ahí, por ejemplo, este tipo de tecnologías? ¿Previeron eso o es una discusión posterior? Es una discusión todavía a continuar, ¿verdad? Porque como te digo, en el Congreso ingresan los proyectos con el fin justamente de que las partes interesadas y de que la gente con mayor conocimiento se acerque a poder discutir. Nosotros lo que siempre queremos dar es un marco regulatorio nada más que proteja garantías constitucionales, que proteja derechos de los ciudadanos y que estimule, en este caso, por ejemplo, el desarrollo de las industrias, ¿verdad? Y del país. Porque lo que nosotros pretendemos con este proyecto de la IA es eso, que empecemos a ser parte del mundo, ¿verdad? Hoy nosotros no somos parte, ¿verdad? Nosotros estamos en las cavernas, ¿verdad? Somos simplemente espectadores. Yo dije en la carreta, vos te fuiste más atrás. No, yo me voy más atrás, ¿sabes por qué, Benjamín? Porque salgo afuera y me golpea la realidad, ¿verdad? Me golpea la realidad cuando veo, y yo suelo decir, hablar de inteligencia artificial es hablar permanentemente del pasado. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos, esto está avanzando segundo a segundo, ¿verdad? Y nosotros nos estamos quedando. Y contaba la doctora, creo que en Japón, no sé cuándo fue la regulación, hace ya 10 años. Corea del Sur, perdón. Y nosotros todavía no arrancamos la discusión. Entonces, tenemos que acelerar el proceso, ¿verdad? Y el Estado siempre es más lento. Todo en el Estado siempre es más lento. Ese fue es uno de mis desafíos, por lo menos como parlamentario, y mi función. Ustedes siempre van a ver proyectos de ley que trate de desburocratizar las funciones del Estado. Para mí, todo lo que tenga que ver con inteligencia, con tecnología, siempre va a ser lo que más, o donde me van a encontrar por lo menos, ¿verdad? Porque mi idea es tratar de que el tiempo tengamos que minimizar esa espera que tenemos en cada institución que tenemos. En los países del primer mundo,
Ya no existe eso. Vos todo haces de tu teléfono, de tu casa, ¿verdad? Acá tenemos que ir todavía a formar las largas colas para catastro, para sacar una cita médica, para hacer nuestra cédula. Y son las cosas que ya no tienen razón de ser. Y acá incentivando con este proyecto de ley incentivos fiscales a las empresas privadas, lo que buscamos es que justamente empiecen a invertir en inteligencia artificial y que también eso nos fuerce como Estado a ver cómo introducimos dentro, como estamos hablando, de la educación. Ese es fundamental. Y creo que este tema de introducir el inglés, el ajedrez también propusimos, ¿verdad?, que vaya como malla curricular, ya debería estar pensado, o por lo menos sentarnos en una mesa con la gente del ministerio, ¿verdad?, con la familia educativa y buscar ya de qué manera podría ser útil lo que existe o fomentar los desarrolladores, ¿verdad? El colapso de una nación es el colapso, o mejor dicho, el colapso de la educación es el colapso de una, seguro, colapso de una nación. Y en este caso es imprescindible que salgamos de la situación en la que estamos a nivel educativo. Evidentemente, la incorporación de tecnologías va a ser crucial. Y hablábamos de un tema, por ejemplo, mencionado acá de paso, el tema del inglés. Entre muchos otros, ¿verdad? Pero este en particular. ¿Cómo hacemos para enseñarle inglés a todos los chicos? A ver, hay que hacer un contexto y un tiempo. Nosotros trabajábamos la posibilidad de introducir el currículum STEAM, porque no es solo una metodología, es un currículum. Y la pregunta es, ¿cuánto hace que no miramos nuestros currículum? ¿Cuánto hace que no miramos el rigor del contenido, la era de los contenidos? Esas son tareas conjuntas, son agendas. ¿Por qué hablo de eso? Porque no podemos decir que con una intercepción de la tecnología vamos a generar el milagro. La tecnología es un medio y colocar estas interfaces es la inteligencia de esa tecnología para que logres los aprendizajes disciplinares. Nosotros trabajamos, ¿por qué el inglés? Y tocaste un tema que yo peleo hace 12 años en Paraguay. Lenguas. ¿Por qué lenguas? Nosotros formateamos a nuestros chats generativos vos tenés un chat ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que haces para preguntarle cosas? Le das palabras. Claro. Entonces vos le estás entrenando a tu secretaria o secretario con palabras. ¿Por qué? Porque el lenguaje es justamente la herramienta de formateo del cerebro del humano también. Entonces, si yo no tengo palabras, yo no puedo generarme preguntas. Yo no puedo aprender a aprender. Entonces, es crucial el lenguaje. Siempre digo esto, el cerebro lingüístico nace, el cerebro lector no. Nosotros tenemos brechas en lectura. ¿Y cómo resolvemos con la tecnología? Ahí entra el inglés y el castellano. Necesitamos de interfaces que puedan propiciar un monitoreo en tiempo real de la interacción de la tecnología con el cerebro para que yo pueda direccionar como coordinadora pedagógica, como directora, como ministro. Aquí tenemos fallo. En tal departamento todavía no aprendieron a leer, niños de 5, de 7, hacemos grupo en tiempo real. La tecnología vino para proyectar, para hacer previsión en un tiempo donde ya no hay tiempo. Entonces, para contestarte, la educación hoy día en el mundo se nutre de máster plataformas donde utiliza varias IA, dependiendo de cuál es el objetivo de la política educativa. ¿Por qué digo eso? Por lo que acabas de decir. ¿Qué tipo de país vamos a desarrollar para el 2040? ¿Qué tipo de paraguayo? ¿Vamos a seguir diciendo que la soja y la carne van a ser nuestros puntales de desarrollo? No, tenemos que generar nuevos motores de la economía. Y eso se puede hacer desde los distritos, desde los departamentos, porque trabajar desde la teoría es fácil, pero la práctica necesita de focalización en los gobiernos locales. Y uno de ellos es ordenar políticas públicas, que ya tengo la institucionalidad, pero ordeno el servicio. ¿Con qué? Con tecnología, para determinar la calidad de mi intervención en los territorios. Eso necesita, Benjamín, de una política, que ya tenemos la digitalización de las instituciones. No lo hicimos en tiempo que vino el Internet. Ahora viene la IA. ¿Vamos o no vamos a hacer un Paraguay que tiene, yo estoy segura, tiene potencialidades? Tenemos que encontrarnos, y no pusiste en el mercado. Tenemos que encontrarnos el mercado, los empresarios. Yo hablo con los empresarios jóvenes.
¿Saben por qué? Porque el Paraguay no tiene reserva para hacer grandes inversiones. El sector privado va a invertir para que Paraguay desarrolle una infraestructura digital en entidades fundamentales y desde los gobiernos locales inclusive. El sector privado va a meter plata. Sí. ¿Saben por qué? Porque saben que ahí hay más plata. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con esto? Servicios fundamentales para el paraguayo, una educación de calidad que haga que nuestros hijos aprendan lo que tienen que saber ahora por lo menos. Porque si vos me preguntás, mis nietos que tienen 2 años, ¿qué será que va a ser de la vida de ellos? Dios me libre, porque Es estamos así. navegando en un avión que va a miles de kilómetros por hora. Sí, es así. Bueno, el tema es apasionante, necesario, urgente de ser abordado. Tenemos que cerrar por el momento acá con el compromiso de desarrollarlo en otros espacios con ustedes y otros actores relacionados a esta materia. Sofía, Rodrigo, les agradezco mucho la presencia hoy, ¿sí? Gracias, Benjamín, ¿no? Un gusto realmente estar acá con la doctora, aprender, como te digo, y escuchar. Esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos nutrirnos de gente que está empapada en el tema y que pueda aportar realmente contenido a lo que queremos lograr. Nosotros queremos lograr una ley que fomente el desarrollo y que pueda alentar a las empresas privadas a invertir en esa tecnología que estamos necesitando de manera urgente y acelerada, y que eso sea beneficioso para el país en todos los ambientes, ¿no? Sin duda. Y tomarse sus tiempos para que el debate sea lo suficientemente Así es. esclarecedor y rico. Bueno, les agradezco nuevamente. Hacemos una breve pausa. Enseguida estamos de vuelta con otro tema también importante, en este caso para el bolsillo de los trabajadores, referido al salario mínimo. Ya volvemos. Estamos de vuelta a un último bloque del programa de hoy, de Fuego Cruzado, con la ministra del Trabajo, Mónica Recalde. Los temas que habíamos anunciado: salario mínimo, cómo se va a proceder, cuál va a ser la fórmula para definir su ajuste, que se realiza en forma anual, y también tenemos el programa Emplea Pi, que vamos a consultarle PY. Vamos a preguntarle a ella en qué consiste su desarrollo. Ministra, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Benjamín? Un gusto estar aquí en tu programa y un saludo a toda la teleaudiencia. Muy amable. Bueno, el tema en los últimos días, el ministro de Finanzas, primero el presidente de la República también, hablaron de corregir el desfasaje que se produce cuando se dan ajustes salariales con respecto de la inflación, por la forma en que se calcula la inflación, que es un promedio general. Entonces, hay que actualizar el índice de precio al consumidor, pero ahí tengo algunas dudas que te quiero justamente preguntar: ¿cómo van a llevar adelante ese proceso para corregir el desfasaje que se señala? Bueno, en la última reunión que tuvimos con el equipo económico, se discutió justamente la preocupación que tiene el presidente de la República sobre la pérdida del poder adquisitivo de la clase media. Nosotros estamos hablando mucho de políticas o paquetes de medidas que puedan mejorar las condiciones de la clase media. Y justamente uno de los puntos que se habían señalado es el método de reajuste que tenemos actualmente por ley del año 2016 del salario mínimo. Se discutió bastante la metodología y justamente señalaba algo el presidente del Banco Central, de que el IPC es un instrumento de política monetaria. Claro. Y que nosotros, al utilizar el IPC, si bien es una característica o un instrumento de medición o de reajuste de salario mínimo de muchos países de la región, han venido combinando con otro tipo de índices u otro tipo de instrumentos que permitan reflejar mejor la realidad de ese desfasaje o de ese aumento que sufren algunos productos de la canasta básica y que en el promedio general, sin embargo, no se reflejan correctamente por los pesos que tienen, por ejemplo, los alimentos, las vestimentas, el transporte dentro de la ponderación del IPC. Entonces discutíamos, y atendiendo a que próximamente el Banco Central va a actualizar una encuesta de gastos que se hace cada 10 años, vamos a tener la posibilidad de tener nuevas variables y nuevos indicadores de cuánto gasta cada familia en su hogar. Y eso nos va a permitir a nosotros
analizar justamente esas variaciones dentro del precio de la canasta básica y proponerle al presidente un ajuste en el método del reajuste del salario mínimo. Entonces estamos pensando por la volatilidad de algunos precios de la canasta, impacta muchísimo en la clase media. Una familia promedio, el salario que percibe dentro del hogar, casi lo usa en costes de alimentación, vestimenta y transporte, casi el 90% de su sueldo. Entonces, cuando hay vamos a decir, un incremento de estos precios, le impacta muy significativamente y eso requiere analizar tanto desde el punto de vista de política salarial como también del impacto que podría tener, ¿verdad?, tratar de construir un nuevo índice, especialmente en un mercado altamente informal, con, vamos a decir, los salarios están muy pegados al salario promedio nacional, y ver otro mecanismo también con el tripartismo. No podemos olvidarnos de que todas las políticas salariales, por más que nosotros tengamos un método de ajuste a partir de un decreto del presidente y a través de un índice que se mide a través del IPC, las negociaciones colectivas y las discusiones entre trabajadores y empleadores siempre son muy importantes y tenemos que abrir esos espacios de discusión dentro de estas medidas técnicas que muchas veces lo tomamos, pero que deben ser socializadas para que sean legitimadas. Sin duda, y el tema de las negociaciones tripartitas, en la Argentina se llaman convenios, ¿cómo es que se le llaman? Son paritarias. Paritarias. Son las paritarias. En forma anual. Pero eso también tiene que ser, o mejor dicho, se asienta en la posibilidad de un movimiento sindical más dinámico que el nuestro, más organizado que el nuestro. Por eso es importante la ley y esta forma de establecer el ajuste salarial, porque si dependiera solamente de la organización sindical es probable que, digamos que se plantearían más dificultades en ese ámbito. Quiero insistir con el tema de la modalidad porque por la conversación por lo menos que tuvimos con directivos del Banco Central, ellos nos dicen que lo que van a hacer de aquí en adelante hasta fin de año y que los resultados recién estarían en el primer semestre del año entrante es actualizar el IPC. Así es. Pero entonces va a seguir siendo un promedio general, con productos probablemente distintos, algunos que dejarán de estar como parte de la valoración y otros que se sumarán. Pero sigue siendo el promedio general como instrumento de política monetaria. Entonces, ¿cómo llegar a un subregistro o a otro estudio más particular para determinar cómo afecta porque esto que vos mencionabas es muy importante. Cuando suben los precios de la canasta básica, al que gana el sueldo mínimo le representa un problema muy serio. No así para los que tienen otros ingresos superiores, o suben los alquileres, lo que sea. Para ese segmento, entonces, el impacto inflacionario es mucho mayor porque todo su sueldo se va ahí. No es el caso de los niveles superiores. ¿Ese estudio específico se va a hacer? Sí, se va a hacer justamente con esta actualización de la canasta básica, de los precios de algunos productos que se van a excluir y otros productos que van a entrar. Se va a determinar justamente todo lo que es alimentos. Ya hay un subíndice de alimentos, ¿verdad?, que está alrededor del 8% aproximadamente, y otros que corresponden a viviendas, alquileres, transportes. Servicios. Servicios básicos, que es lo que más afecta a la clase media y a un segmento que va entre un salario mínimo hasta 2 salarios mínimos y medio. Esos son los que sufren realmente el impacto de esta alza o esta volatilidad de precios que tienen las verduras, que tienen todo lo que los consumos diarios, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, se va a estudiar si es posible, porque también tenemos apoyo internacional de la OIT, construir a partir de esto una política salarial, porque lo que queremos es despegar de un instrumento de política monetaria, una medición de la política salarial que sirva como base para poder reajustar anualmente eso que vemos que afecta principalmente el consumo. ¿Es posible? Sí es posible. Tenemos que analizar varios escenarios, También otra de las medidas que se discutió es pensar un poco en salarios mínimos sectoriales. Sabemos que no es homogéneo
nuestra productividad. Sabemos que hay algunos segmentos donde trabajan sectores de baja cualificación, media y alta. Por ejemplo, en el sector industrial tenemos mucha más productividad y tenemos mucho más potencialidad de poder reajustar un salario mínimo sectorial, porque el Código del Trabajo nos permite a nosotros establecer salarios sectoriales, salarios regionales y salarios nacionales. Y la única política que hemos utilizado hasta ahora, quizá por falta de capacidades técnicas que analicen a profundidad cómo impactaría esto, sería interesante también ver esas alternativas con los sectores, ¿verdad? Porque lo que no queremos es tampoco afectar muy fuertemente a ese sector que va a tener que ir creciendo en productividad, y a medida que crezca en productividad también crecen salarios. Y eso pasa también mucho por la incorporación de la tecnología, por las inversiones, por las expansiones de las industrias, por la expansión del conocimiento, o como hoy le decimos, la exportación de talentos que tiene Paraguay, el valor agregado del conocimiento que puede producir mayor productividad y un aumento dentro del coste mismo de los salarios. Lo que tenemos que mantener, y bien es sabido que en nuestro país tenemos una problemática, que el salario mínimo es considerado un techo. Exactamente, entonces casi un vos, techo. que entras a trabajar y que sos primer empleo, cobras un salario mínimo. Pero ese profesional, que ya es un contador, que ya es un abogado, también le pagan salario mínimo. Entonces hay una diferencia. O capaz le pagan 3 millones, son 200.000 guaraníes más, muy poco rezagado con lo que respecta a eso, pero tenemos que empezar a pensar en una categorización de precios, pero eso lo mueve mucho el mercado. Y pasa también bastante, Benjamín, y te diría, por los mecanismos de control que se aplican para poder regularizar también estos precios, ¿verdad? O los precios de los salarios, el coste de la mano de obra en general, y poder tener instrumentos de política salarial y no solamente de políticas monetarias aplicadas a la política salarial. Correcto. Porque si no la gente tiene la percepción de no, cómo nos están mintiendo, ¿verdad? Y el IPC no se refleja la realidad, refleja correctamente la realidad, como instrumento pero de política como un instrumento de política monetaria que mide la variación de los precios, no el aumento. Claro. Esa es una diferencia importante. Y en promedio, como promedio general. Como promedio general de todos los bienes y servicios que hay en nuestro país. Ahora, Mónica, este cambio que se va a hacer, algunos dicen que va a llevar bastante tiempo. Entonces, para esta oportunidad, porque ahora en poco tiempo más se convoca el Consejo de Salario, ¿todavía no va a entrar en vigencia? No, no podría entrar, porque eso implicaría un cambio legislativo. Nuestro modelo de reajuste anual y a través del método del IPC está por ley. Por lo tanto, nosotros no lo podemos modificar. En la CONASAN, el Consejo Nacional de Salario Mínimo, no se puede modificar. Pero sí entraría ya en una serie de debates, estudios técnicos, conversaciones con el Ministerio de Economía. Gracias a Dios, hoy ya tenemos un Ministerio de Economía que puede apoyar al Ministerio de Trabajo a tener ese tipo de discusiones, un organismo técnico especializado también que incide bastante dentro de lo que son estos estudios de salarios, de productividad, y nos apoyan bastante. Entonces, para este año va a continuar el mismo método de reajuste de variación acumulada interanual. Está muy bien. Ahora, hablabas recién de política salarial, y efectivamente es imprescindible que nos dotemos de una política salarial que se ejecute regularmente desde el Estado. Y uno es el salario mínimo, pero vos bien señalabas, hay otros niveles superiores, no tan superiores, pero los hay. 500.000 personas trabajan, perciben el sueldo mínimo, y después se va descomponiendo en cantidades inferiores, niveles más altos de salario. Y esa gente esos trabajadores que ganan más, se van nivelando hacia abajo. Así es. A medida que se ajusta el salario mínimo, ellos se van aproximando al salario mínimo. Cabe la posibilidad de que, además de las negociaciones, digamos que puedan ser tripartitas, se establezca normativamente un sistema para actualizar esos ingresos superiores al mínimo. Sí, entraría también en discusión.
algunos sectores, por eso yo mencionaba Sí, la la parte de las importancia áreas. sectorizada de un salario mínimo sectorizado, que parecería muy importante y que ha sido aplicado en la mayoría de los países. No hay un estándar general, sino de acuerdo. En Uruguay, por ejemplo, tenés el salario mínimo de comercios y servicios y después tenés tienen 2 salarios mínimos, y el salario mínimo industrial. Entonces vos tenés ahí, ¿por qué? Porque el sector industrial tiene mucha más productividad. Ahora, ¿qué hacemos con los segmentos que no sufren reajuste? Esa es una gran pregunta que nos hace la gente. Yo gano 4 millones hace 5 años. Sí, sí. Yo así perdí es. mi poder adquisitivo en un 20%, sí, más o menos está en un promedio de 4% de reajuste anual en los últimos años. Y la gente pierde su poder adquisitivo. Entonces, ¿qué hacemos con esos segmentos que no se mueven? Esa es una discusión que también lo vamos a tener. ¿Cómo se puede trabajar en algunos segmentos salariales para ver si se aplicamos el reajuste? Pero como digo, cuando tocamos salario, es discusión tripartita. El gobierno lo puede regular, pero tenemos que sentarnos a Y un discutir. tema que también está medio por la ventana, lo que te propongo, entra por la ventana, no sale directamente de la discusión salarial, del ajuste o de política salarial, es evitar que haya impuestos al salario. Por ejemplo, el impuesto a la renta personal arranca con un piso tan bajo que afecta al salario. No es a la renta, es al salario. Entonces vos tenés que con 6.500.000 guaraníes ya sos sujeto de impuesto a la renta, es un absurdo. Eso tiene que ser abrir la posibilidad de que el laburante, el trabajador, ahorre sin necesidad de pagarle un centavo al Estado en materia de impuestos. Bueno, si gasta no tiene nada que reclamar el fisco, digamos. Pero esa parte impositiva también hay que elevar más. Ese piso hay que elevar más para que el salario no sea objeto de impuestos y para que nadie se vea obligado a ser malandro, a camandulear. Porque lo que hace la gente es decir, no, yo jamás le voy a... Me sobra 1 millón y yo voy a estar pagando impuestos 100.000, de ninguna manera. Entonces hacemos esta trampita. Eso debería también superarse en algún momento. El IRP fue aplicado de manera progresiva. Creo que en los últimos 5 años o 6 años se vino aplicando, no mentira, yo pago IRP en 2014. Fue aplicándose, bajando de niveles de manera progresiva. Yo particularmente considero que sí tenemos que pagar impuestos. El impuesto a la renta personal es un impuesto que bien como señalás, acá en nuestro país está diseñado como un impuesto al ahorro, ¿verdad? Todo lo que te sobra, sobre eso pagas porque el resto deducís. Pero sí, yo creo que la DENIT ha hecho avances muy importantes en todo lo que es el seguimiento, la franja que tiene que ir incorporándose, pero hay que pensar también que por la pérdida del poder adquisitivo, esos 6,5 millones, claro, ha quedado también bastante rezagado. Sí, entonces, mismo. ir evaluando también esos índices, pero creo que le corresponde a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios Sí, sí. también sentarse con nosotros, discutir qué pasa con el impuesto a la renta personal para que no se vea afectado justamente estos segmentos más bajos y a ver cómo se va administrando. Creo que es una discusión más de ello, lo nuestro es más política salarial, pero no pueden estar desligados todo lo que mencionas anteriormente, el impuesto al salario, pero el impuesto a los ingresos, el impuesto a la renta No, sí, desde luego. es un instrumento de Necesario. impositivo que nosotros Completamente. fuimos los últimos inclusive en incorporarlo, ¿verdad? Sí, completamente necesario. Pero no al salario, no como un impuesto al salario. Y después también queda la discusión pendiente de cómo hacer para que los que no ganan el mínimo, ganen el mínimo. Que tampoco es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Trabajo porque muchos, o el segmento mayoritario de los que no ganan el mínimo, pertenecen a microempresas. Que si le exigís nomás así legalmente, las llevas a la quiebra. Si cumplan ustedes la ley o cierran. Muchas de ellas pues no están en condiciones. Ya es una tarea más del Ministerio de Industria y Comercio, esa, ¿verdad? Sí, es una tarea combinada. Nosotros trabajamos muy bien con el Ministerio de Industria y Comercio, entendemos las preocupaciones desde el sector de la unidad productiva, pero ellos también entienden nuestra preocupación de no penalizar al trabajador a causa de la baja productividad. Vos tenés un negocio chico, tenés un negocio familiar, los parientes, tus parientes, si vos tenés, por ejemplo, un almacén, una despensa y trabaja tu hijo o tu esposa, vos estás exento del Código del Trabajo. Es lo que ingresa tu renta y hay salario, una distribución del ingreso del negocio dentro del núcleo familiar. Pero cuando vos contratás a una persona externa, vos tenés también la responsabilidad
social y legal de cumplir con ese trabajador. Ahora bien, podemos darles incentivos y es lo que nosotros hicimos ahora con la ley de primer empleo, porque ¿qué es lo que más contrata la gente? Contrata gente joven, donde primeramente trabaja el joven es en una micro, pequeña o mediana empresa. Sí mismo. Es la puerta de entrada de cualquier trabajador. Entonces, volviendo nomás al tema de cómo trabajar en conjunto, están los incentivos, pero también tenemos que respetar los derechos laborales. Sin duda, sin duda. El asunto es una política, hay 300.000 microempresas, micro y pequeñas empresas en Paraguay. La mitad están en la formalidad, la mitad en la informalidad. Es una vía para sacar a mucha gente de la pobreza, formalizarlas, pero no solamente desde el punto de vista tributario, sino desde el punto de vista justamente social, que cumpla sus obligaciones. Para eso el Estado tiene que hacer algunos esfuerzos adicionales, desde políticas financieras, de préstamos, de asistencia crediticia, hasta la exoneración tal vez de algunas cargas tributarias. Pero eso, en tanto no se haga en esas condiciones, es muy riesgoso también simplemente exigir el cumplimiento de la ley porque le ponen en una situación muy embromada a esas empresas. Esperemos que se avance en esa dirección con industria y comercio. Emplea PI, ¿qué es? Bueno, Emplea PI Joven es un programa que el presidente lanzó el 1 de mayo por el Día del Trabajador, justamente para atender a estos dos segmentos que más nos preocupan como gobierno. El segmento de las MIPYMES, por un lado, y el segmento de los jóvenes. Combinamos estas dos aristas para poder incentivar la contratación a través de una reducción del pago del IPS. Reducimos y asumimos nosotros como ministerio una parte. Y por otro lado, incentivar para que los jóvenes entren a trabajar, tengan su primera experiencia y se capaciten. Nosotros queremos lograr que en esta primera etapa entren 10.000 jóvenes. En esta ¿Primera etapa qué duración tendría, Mónica? Un año. Un año. Un año, la primera etapa. Entonces va a ser muy importante trabajar muy de cerca primero para la captación de las vacancias, porque las micro, pequeñas y medianas empresas tienen que entender cómo funciona el programa. A hoy, a la semana pasada, ya tuvimos casi 300 empresas que estaban interesadas en el programa y ya nos pedían, bueno, nosotros queremos contratar. ¿Y qué cantidad de mano de obra 10.000. precisan? No, estas 300 empresas. Bueno, estas 300 empresas varían entre 2 a 8, 9 trabajadores, porque una empresa puede tener, para ser parte del programa, puede tener hasta 50 trabajadores. Y si vos tenés hasta 50 trabajadores que perteneces a la categoría de la mediana empresa, podés incorporar hasta 10 trabajadores dentro del programa. Y te estás ahorrando anualmente por esos 10 trabajadores, porque el contrato dura un máximo de un año, hasta 47 millones de guaraníes al año. ¿El Estado Por cuánto eso. pone por trabajador? El Estado va a poner por trabajador aproximadamente 346.000 guaraníes. La mitad del IPS, digamos. Más de la mitad, el 80%. ¿Ah, sí? Sí, solamente va a pagar el aporte obrero patronal, vamos a decir, el Estado asume 18 y el Ministerio de Trabajo asume esa diferencia con respecto al 25.5, 18, 19, 20, 21, 34, 7.5, eso es lo que va a pagar, ¿verdad? Entonces se le retiene al trabajador un 5% y 2.5% paga la empresa. En términos monetarios, hablamos de 69.000 guaraníes por trabajador. Se reduce el coste laboral. ¿Cómo registras o cómo comprobás que se trata del primer empleo? ¿Cómo comprobamos que se trata del primer empleo? Porque la reglamentación y el programa tienen dos condiciones. Que el trabajador tenga hasta 23 años de edad y segundo, que no tenga más de 12 cotizaciones en el IPS. Entonces, esos son los dos parámetros. Ahora, vos podés tener en el IPS 3 meses de aportes. Sos joven, pero 3 meses te contrató y 3 meses te metió. ¿Podés formar parte del programa? Sí podés formar parte del programa. Y para la empresa tiene solo 2 requisitos. Uno que esté en la DENIT y otro que esté en el IPS y, por supuesto, no sobrepasar 50 trabajadores. Entonces, lo que van a hacer es van a postular sus vacancias en el portal Emplea PI. Los jóvenes van a venir, van a aplicar a esa vacancia. Nosotros hacemos la intermediación laboral, se le contrata al joven seleccionado,
le ingresan al IPS y nosotros después a fin de mes hacemos la transferencia directamente al IPS. No le damos plata ni al empresario ni al trabajador. Pagamos su seguridad social cumpliendo los criterios de transparencia y trazabilidad directamente en la planilla del IPS, en la nómina que tiene cada empresa. Su progresión en materia de aplicación, ¿cuáles son los cálculos que haces? ¿Cómo se va a ir implementando y abarcando a un universo mayor de Bueno, chicos nosotros jóvenes? primero ahora estamos trabajando a nivel capital, central. Vamos a ir a Alto Paraná, vamos a ir al norte también, queremos abarcar todo el país porque es un programa a nivel nacional. En esta primera fase, como dije, queremos meter 10.000 jóvenes. Estamos hablando alrededor de entre 4.000 a 5.000 micro, pequeñas y medianas empresas en el tema de la progresividad. Y esto cuesta al Ministerio de Trabajo $7,5 millones por 10.000 jóvenes, por contratos de un año. Entonces, primero es uno de los programas más baratos que tiene el Estado. Tiene un impacto altísimo porque el trabajador va a ganar un salario mínimo, va a tener IPS, le va a poder incorporar a su familia y va a recibir cursos de formación y capacitación gratuita y obligatoria. No es que vos vas a entrar en el programa y te vas a quedar un año ahí trabajando y no te vas a capacitar. No, tenés que hacer un curso. ¿De quién fue la iniciativa? Muy buena, ¿eh? Hay que aplaudirle, en serio. ¿De dónde surgió la iniciativa del Ministerio del Trabajo? Sí, con mi equipo, particularmente yo llevo muchos años trabajando en políticas públicas. Dijimos, ok, necesitamos una política que atienda varios factores que le preocupan al presidente: juventud, trabajo, formalización y MIPYMES. Y hicimos un análisis de las leyes vigentes. Y ahí encontramos la Ley de Inserción al Empleo Juvenil, una ley del 2013 que nunca fue aplicada y que reunía las características jurídicas para que nosotros construyamos un programa en base a lo que dice el capítulo 4 de la Ley de Inserción al Empleo Juvenil. Demasiado valioso. No necesitamos una ley, ¿verdad? Necesitamos solamente la voluntad política, y esa es la voluntad del presidente de hacer frente a estas problemáticas. Y ahí se muestra que diseñando bien, así como Hambre Cero está bien diseñado para un grupo y tiene un impacto en varios componentes sociales, esto también tiene un impacto y ataca principalmente el empleo juvenil, el empleo informal y también la necesidad de contratación de las micro, pequeñas y medianas empresas a un menor coste. Claudia, te juro, me parece buenísimo, plausible esta iniciativa porque le ayuda al joven trabajador, le ayuda a la familia del joven trabajador, le ayuda a la microempresa. Indirectamente te diría que hasta el propio IPS, porque necesita también el IPS incorporar más gente en su condición de asociados, en condición de asociados. De manera que este es un programa, y encima no es oneroso. Entonces es un combo bastante interesante de ir viendo cómo se aplica. Mónica, vamos a hacer el seguimiento directo y te vamos a seguir hinchando para ver cómo evoluciona, ¿sí? Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo por el tiempo, estos minutos, los vamos a ampliar en próximas ocasiones. Así es, muchas gracias, Benjamín, y bueno, vamos a seguir conversando y hablando sobre el programa Emplea Joven. Vamos a hacerlo, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, pero antes les queremos hacer una recomendación. Ese olor a auto nuevo, esa emoción de planear un viaje en familia o la primera vez que invitas a cenar a tus papás, sabemos que cada logro tiene su historia. Por eso en Basa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Basa a tu lado en cada logro. Les agradecemos mucho habernos acompañado estos minutos. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.